Le damos la palabra y la bienvenida al señor Gustavo Feder en el día de hoy para hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, me interesa. ¿Cómo anda, Gustavo? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿De qué vamos a hablar? A ver. Bueno, hoy vamos a hablar de los desafíos de los valientes, pero de los años 80. Sí, señor. En algún momento del año Antes en otro momento fuimos a otras épocas. Claro, nos fuimos a los primeros, que fueron comienzos de los años 70, haciendo un breve resumen. Se disputó hasta el año 75 y después hubo un paréntesis de más de 10 años hasta que se volvió a tocar esta iniciativa en un contexto muy, muy distinto al que se había hecho en la década anterior, ¿no? En los 70 lo organizó Fiat Concord y en los 80 estaba Sebel. Sebel era la empresa que en ese momento era la fusión de Fiat y Peugeot y que fabricaba los Fiat en nuestro país. Hay algo interesante en estos eventos que tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de marketing, ¿no? Es la manera en la cual algunas automotrices establecen que el campo del automovilismo es muy fértil para poder mostrar sus vehículos y de esta manera llegar a un público que puede llegar a interesarle la propuesta comercial, ¿no? Y pasó con 3 vehículos distintos a lo largo de los últimos años de la década. Otro aspecto interesante de estos desafíos, los de los 70 y los de los 80, es por un lado la paridad de los vehículos. ¿Por qué? Porque son vehículos estándar, ¿no? Los entrega la empresa, prácticamente no tienen ningún tipo de preparación, simplemente se le agrega una jaula antivuelco para proteger a los pilotos de algún eventual accidente, amortiguadores un poquito más duros, ¿sí? Y simplemente adaptar los neumáticos a los distintos escenarios en los cuales estos vehículos compiten. El otro tema para destacar es que se convocó pilotos de vigencia en las principales categorías del automovilismo argentino. Y otra particularidad dentro de esto es que eran pilotos especialistas en pista, en asfalto, en categorías como turismo carretera, TC2000, sí, turismo nacional, y por el otro lado pilotos que corrían en el circuito de rally, en montaña, sí, con epicentro en Córdoba, ¿no? Fundamentalmente. Por eso se dividía en dos el desafío. Entonces, ¿cómo hacían? Bueno, vamos al primero de estos 3 de los años 80, que fue el de 1987, que tuvo como protagonista al Fiat Regato, un auto que se había presentado 2 años antes por parte de Sebel. Es un auto relativamente nuevo en ese momento. Se hace en la provincia de Córdoba y justamente son 2 carreras, ¿no? La particularidad de estas 2 carreras es que se hicieron muy seguidas, ¿no? Por ejemplo, se hicieron el 21 y 22 de febrero de ese año. La primera fue en montaña, ¿sí? 21 kilómetros de ripio, de tierra, donde los otros tenían que demostrar sus virtudes. Y obviamente en ese tipo de escenario era previsible que quienes iban a destacar, iban a hacer un papel mucho más exitoso, iban a ser los especialistas justamente en rally. Y así, sí, fue, ¿no? Participaron pilotos como por ejemplo Soto, Reyes, Estilo por el lado de los especialistas en rally y montañas, y por el lado de los pisteros, si me permitís, sí, esta palabra, estaban por ejemplo pilotos vigentes en el momento, ¿no? Como Traverso, Di Palma, Cocho López y algunos ya veteranos, ¿no? Como Gastón Perkins o Canedo y Copelo también, Copelo, ¿no? Sí. Que pilotos de los años 60, comienzo de los 70, que ya en los 80 tenían unos años encima, pero que aceptaron participar. Bueno, en la primera de las carreras, la que se hace en tierra, entonces se impone Soto, haciendo de algún modo valer su experiencia en esta categoría. Y el tema es que estos eran los mismos autos que después tenían que ir a la pista. Exacto. No les cambiaban los autos. Exactamente. ¿No? Por eso se eligió, algunos cuestionaron que el trayecto era muy corto, de apenas 21 kilómetros, pero la idea era que al día siguiente tenían que ir al Cabalén y correr. Entonces, si vos rompías el auto en la primera de las 2 competencias, ya quedas afuera, porque era por suma de puntos. O sea, sumabas puntos en una y en otra, y por lo tanto, si no podías participar en la de asfalto, ya quedabas totalmente afuera. Es decir, sí, el auto había que tratar de ganar, pero también había que cuidarlo, ¿no? Bueno, la segunda entonces fue en el Cabalén, en el circuito perimetral número 2, y ahí se impuso también un resultado lógico, se impuso Alberto Baldinelli,
que era piloto de clase 2 del Turismo Nacional con regata. O sea que lo conocía muy bien al auto. Claro. Y eso de algún modo favoreció que lograra el triunfo. Claro que son los regata 85, ¿no? El regata más chico, el que tenía motor 1500 centímetros cúbicos y 82 caballos. Bueno, en la suma de puntos se termina imponiendo Soto, y la mayoría de los que lo siguen, los otros pilotos que lo siguen, también son pilotos de rally. El piloto de pista que queda más arriba en la clasificación final fue Juan María Traverso, ¿no? Que tuvo un rol destacado en esa edición. Pero tuvo una polémica con Cocho López también en esa carrera, para variar. Sí, claro, ya habían golpeado, y bueno, eso es parte del folclore del automovilismo, ¿no? Acá, en este tipo de competencias, que los autos son tan parejos, ¿no? Lo que termina definiendo es la habilidad del piloto, y el piloto apuesta a todo, ¿no? Se la juega, frena al límite, dobla al límite. ¿El que ganaba se llevaba el auto? Porque en una época era así, no sé si siempre fue así. No, tengo entendido que no, me parece que no fue así. Bueno, acá están viendo algunas escenas de la competencia que se hace en el Cabalén con todos los regata 85 ahí en el pelotón. Gustavo, te hago una consulta, a ver si es verdad. Porque una vez me dijeron que el nombre regata, es un vehículo acá, obviamente acá de Argentina, lo pusieron el nombre de acá porque sonaba más italiano, porque la palabra regata con doble T no existe. Claro, en exacto. Italia. En realidad sí, en Italia la regata con una T. Acá le pusieron 2 T. No tengo la información puesta, pero yo supongo que fue para resaltar la italianidad del nombre. Eso es lo que me dijeron, que era para que suene más italiano. Porque te separa más las sílabas, regata. Claro. Entonces suena, pero nunca pude hablar con ningún cráneo de marketing de los años 80 de Sebel como para que me lo pudiera confirmar, pero asumo que algo de eso habrá tenido que ver, ¿no? Bien. En el 87, cuando se realiza la primera edición, Sebel presenta el Duna, ¿no? Un auto más chico, pero que lo quería posicionar, que iba a ser el reemplazante del legendario 128. Por lo tanto, en el segundo desafío de los 80, el que se hace en el año 88, van a utilizar Dunas, pero el Duna SCB, ¿sí? El Duna más potente, más equipado, que tenía el mismo motor que el Regata 85, es el motor de 1500. Acá también se utilizó la misma estrategia, pilotos de pista y pilotos de rally. Se sumaron muchos pilotos de TC de la época que peleaban por los campeonatos en aquella época. Mouras, Satriano, Castellano, por ejemplo. Pilotos de otras categorías como el TC 2000 también, Croseri, Besone, Maldonado, ¿sí? Es decir, eran los más importantes del automovilismo de la época, más los de rally que habíamos mencionado que participaron en la primera edición. Y acá, si bien también se hace pista y tierra, hay más tiempo entre una competencia y la otra. Primero se corre en el Autódromo de Buenos Aires, en el circuito número 9, y la definición se va a hacer también en Córdoba, en Carlos Paz, en el circuito del Pato, que era un circuito más de motocross que de automovilismo. Bueno, en Buenos Aires triunfa en pista Silvio Oltra, que era el campeón de TC 2000 de la temporada anterior, pero por una maniobra que los comisarios y los veedores entendieron que no era legítima, fue desclasificado, y entonces quedó como ganador Guerra, y en segundo lugar quedó Traverso, ¿no? Así se definió la primera de las fechas, acá lo estamos viendo Traverso, en esa segunda edición. Lo interesante de la edición del año 88 es que tuvo un invitado especial, Reutemann. Es un poco para fomentar o para darle impacto mediático al evento. La gente de Sebel lo convocó a Reutemann, que recordamos ya se había retirado del automovilismo. Su última participación había sido el Rally de Argentina del 85 con el 205 T16, con el cual salió tercero, ¿no? Pero o sea, muy poquito de eso, con lo cual estaba bastante vigente la imagen de Reutemann, como para que 6 años después de lo de la Fórmula 1. Claro. De la Fórmula 1. No le fue del todo bien, que terminó en el 13º lugar, pero digamos, en la segunda de las pruebas, la que se hace en tierra, se corre en Carlos Paz, en el Pato, como les decía recién, circuito muy trabado, 1700 metros, donde los autos apenas pueden ir hasta como máximo en tercera, ¿sí? Y
Y en esta especialidad había series donde se iban eliminando los pilotos, ¿no? Se iban haciendo tandas de 3 pilotos. Primero quedaban clasificados 8, o sea, se jugaba, se disputaba octavos de final, como diríamos también en el fútbol, cuartos de final, semifinal y final. Y llegan a la final después de ir eliminándose de distintos pilotos. Traverso le tocó eliminar a Reutemann casualmente en una de las... Ajá. En una de las llaves. De las llaves. Y finalmente llegan a la final Traverso y Reyes. Todo el mundo, sobre todo los cordobeses, tenían gran expectativa en que ganara el piloto local, pero finalmente Traverso sorprende a todos y se impone, y por lo tanto queda como el ganador absoluto de esa segunda edición, sumando los puntos. Había salido segundo en Buenos Aires y logra el triunfo en Córdoba, con lo cual queda como el ganador absoluto. Y la última de las pruebas tiene como protagonista al Fiat Uno, ¿sí? Que se había lanzado a fines del 88. Este tercer y último desafío de los años 80 se hace en el 89 con la misma modalidad, Buenos Aires y Córdoba, también pilotos de las dos categorías. En el autódromo se impone Besone, que hace una carrera bastante prolija, dominando prácticamente en casi toda la competencia. Queda segundo Garro, y la revancha que se hace, o no la revancha, sino la segunda prueba en Córdoba, justamente la va a ganar Garro, y así va a quedar como el ganador absoluto de esta prueba, que, como dije recién, es lamentablemente la última que se hizo porque no ha tenido continuidad este desafío, ni tampoco fue replicado por ningún otro fabricante ni ninguna otra empresa, que por ahí puede ser un evento similar que creo que al público le resultaría muy atractivo. Sí, sería bárbaro. La gente que había ahí. Exactamente, ¿no? Yo creo que el hecho de la paridad de los autos y de convocar pilotos de especialidades distintas lo hace muy atractivo, ¿no? Habría que igual, gestionarlo. Hoy es difícil. Hoy es difícil porque Hoy es difícil. se ponen a llorar cuando te tienen que prestar un auto, lloran un poquito más. Además, no solamente prestar auto, prestar piloto. Sí, ese es el tema. Sí, ¿Vos no vas? ¿Quién lo va a hacer? No, vos no vas. Una de las primeras carreras de este tipo fue en el año, yo sé si fue en el 89 o 90, pero fue en La Rioja que hubo uno de estos, y que ahí participó el presidente Menem, estuvo Juan Manuel Fangio, estaba Reutemann, todo, yo me acuerdo porque yo entré en el 89 calculando, y fue, si no fue ese año, fue al otro año, me acuerdo de una carrera similar, porque se intentó, como decís vos, intentar hacer, pero después, bueno, esto quedó como el clásico, pero... Yo me acuerdo de una que me contaba mi hermano Daniel, que con el Fiat Uno, el Lole lo llevó a dar una vuelta en el circuito. Llevaba a algunos periodistas, Reutemann manejando, y mi hermano ha ido con el Lole manejando, que lo llevó a dar una vuelta en el circuito. Y que siempre, imagínate que eso le quedó grabado en la memoria, ¿no? Claro. Pero no sé en qué contexto, yo realmente como no lo viví, no me acuerdo cuándo fue. Sí, ¿no? Claro, pero fueron acciones promocionales, probablemente. No para una competencia, pero sí una actividad en un autódromo que... Aparte era el evento, yo me acuerdo cuando era chico, obvio, pero era el evento. En verano lo hacían, ¿no? La primera se hizo en febrero, después se hizo en marzo, después depende la edición, ¿no? Pero bueno. Bueno, ojalá que vuelva en algún momento. ¿Y hoy con qué auto ¿Con qué auto habría que hacerlo? Y no sé, con el que quieran. Sí, cualquiera podría. Con un Yaris se puede poner a todos. No, sí, volviendo a lo de Fiat, con el Crono. Con el Crono. Exactamente. Podría ser. El Crono podría andar muy bien como heredero de estas experiencias. Por eso, sí, sin lugar a dudas. Herrero no quiero que quiera poner 20 AMG para... No sé. Bueno. No sé. Por ahí te sorprende, Claro, puede ser. Yo creo que si lo charlas un poco, Herrero... Sí. Y qué bueno sería para promocionarlo, suponete que lo hace calculando. Tenés 3 o 4 meses para que la gente elija los 20 pilotos que corren. Claro. Es que como es otra época también en cuanto a comunicación, lo podés hacer partícipe. Pero estoy hablando... Claro, que el público elija. Le pones un listado y que elijan los que... Sin la participación de Omar, que la complica no dejando pilotos que corran de uno del otro. No, por supuesto. Si empezamos con esa de que no, vos sí, vos no. Creo que es más difícil. Hoy no se podría hacer. De conseguir los autos ahora. Hoy no se podría hacer. No, hoy no se podría hacer. No.
Justamente por este problema de Omar. Bueno, un lujo como siempre, Gustavo. Bueno. Tenemos a la gente de Motorlibros que nos ha acompañado todo el año y tenemos que hacer un sorteo. Vamos al sorteo, ¿sí? Para ver quién se lleva este libro, el segundo de la colección Un siglo de autos argentinos, de mi autoría. En este caso son marcas y empresas nacionales. Bueno, la consigna era, me tenían que decir cuál fue el auto de origen que utilizó Metal Mecánica para hacer el de Carlos 700. Y ¿La sabés la respuesta, Durruti? No, ni la menor idea. No sé de qué me habla el señor. Y la respuesta correcta era BMW 700. Así que mucha gente, te diría que todos respondieron correctamente. Lo que no respondieron del todo bien, por eso olvidaron de nombrar 700, dijeron BMW, pero estaban ¿Que se lo tomaste o no? Estaban bien rumbeados. ¿Se lo No, tomaste? la respuesta tenía que ser Ah, completa. claro, muy bien, muy así, bien. claro, los reglamentos están para respetar. Exigente, claramente. Claro. Así No que le va a bueno. regalar la nota. No. Así que vamos al sorteo. No sé quién de ustedes quiere. Cualquiera, lo tenés a Diego más cerca. Vamos así a que- se lo damos a Diego. ¿Sabes dale. que el fin de semana me tocó relatar un de Carlos 700? ¿En serio? Hay una categoría que se llama GT 900, que corren en tierra casi todo el año, y hicieron la del final de año en Roque Pérez, circuito de asfalto. Y entre todos los Fiat 600 hay algún Renault Gordini, algún Citroën con mecánica Fiat, y hay un de Carlos 700, uno solo con los colores de BMW. Increíble, increíble. ¿Y sabés con qué mecánica? ¿Con la de siempre o le ponen No, alguna? va con mecánica Fiat. Claro, eso me Por imaginé. cuestión de repuestos es Claro, más fácil claro. conseguir mecánica Mirá Fiat, vos. pero Yo lo los secuestro. únicos que se animan a ir con su Yo lo mecánica secuestro. propia son los Renault Gordini. Algunos Claro. se anima y pone motor Renault. Mirá vos, qué bien. Bien, vamos Bueno, con el vamos sorteo. acá. ¿Ya salió? Sí, ya Mirá qué salió. velocidad. ¿Pero hay escribano? ¿Alguien vio algo de esto o no? Sí, sí. Está registrado, está registrado. No, se ¿Cuál es? vio cuando lo saqué. Diego Durruti. Sí, El exactamente. 04. 04. Bueno, el 04 corresponde al amigo Héctor Daniel Carrozo. Así que lo Muy bien, felicitamos Héctor, a Héctor. felicitaciones. En los próximos días nos vamos a poner en contacto a través de Motorlibros para hacerle acercar el número lo el sacó Durruti. ejemplar. Sí. Me suena el nombre de 25 de mayo. Ah, sí, bueno, puede Sí. ser. Bueno. Las felicitaciones No sé para si- Héctor, tiene material de lectura para el Sí, verano. no sé si Así está que- escuchando, pero si tiene un Citroën muy bien armado color gris es de 25 de mayo. Y debe tener una siembreta también, me parece. Ah, Bueno, original. mirá vos, se lo Coleccionista. conoce. Así que ¿Cómo le- está aquí a los oyentes? Claro, sí, sí. No, No des más datos porque van a pensar claro, que claro, es verdad. Sí, sí. Mejor no. No, pero cuando dijo el nombre dije. Bueno, quiero agradecer a todos los que participaron, no solo en este concurso, sino a lo largo del año, que fueron muchos. Sí, señor. Le agradezco a Motorlibros, que también nos acompañó a lo largo de toda la temporada 2025. Los invito a leer consultar el catálogo motorlibros.com. Bueno, y a ustedes por permitirme este espacio donde lo paso muy bien cada jueves y que esperamos seguir en el 2026. Sí, señor. Igual nosotros, Gustavo, gracias por, traer tu conocimiento y este espacio que yo, la verdad, disfruto mucho. Creo que muchos también Sí. comparten lo que estoy diciendo. Nos saca un poco de la vorágine de todos los días, Es de la que- noticia del momento, y nos vamos a repasar acontecimientos que son súper jugosos, que se han vivido, ¿no? En algún momento de la historia. Y bueno, entender también Claro. cómo es el desarrollo de la industria automotriz en la Quiero Argentina. aprovechar antes que se vaya Gustavo, que lo admiro por el conocimiento que tiene, más allá de lo que no hay tiempo y todo. Pero es tan importante esto, porque los que somos del interior, ahora no tanto, pero mucho tiempo, hemos identificado a las personas por su auto. Che, viste, no, aquel, el que tiene la camioneta roja, el que tiene la Ford, la F100, no, el del fitito rojo, no, la vieja que anda en el Citroën. Sí, sí. Es así Es cierto en el eso. interior y estaba relacionado con los autos y por eso a nosotros nos llama la atención. Bueno, acá está el ejemplo, ¿no? No, es ese señor que colecciona Sí, que sí. tiene un Citroën. Es así. No sabe ni el apellido, ¿no? El que tiene el Luna. Es tal cual. Gracias, Gustavo. Gracias a Felicidades. ustedes. Felicidades y gracias. Nos vemos. Bueno, Gustavo Feder y Autohistoria.